Muy buenos días a todos, un placer verlos. Llegamos entonces al final de este mes misionero y Mercedes me pidió que les compartiera el tema de el carácter del misionero, ya como persona, como individuo, como hombre, como mujer que sale a responder este llamado que viene del Señor. Ahora, todos sabemos que en un sentido real, desde la misiología bíblica, todo creyente es, o todo creyente debería ser, un misionero. En verdad, todo creyente es un misionero, aunque no lo sepa, aunque no lo crea, aunque no quiera comprometerse con ese llamado, aunque no quiera aceptar el llamado y responder a él. Pero a quien nos vamos a referir en esta ocasión es al misionero que de alguna manera sale de su entorno para cumplir con el encargo divino de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esa salida puede ser de Medellín a Corea del Norte o 2 puertas más abajo de la cuadra, pero es alguien que ha dispuesto su corazón y sus pies para ir y alcanzar a alguien en el nombre del Señor. Pero bueno, vamos a ir construyendo este edificio poco a poco, como si fuera una pirámide. Vamos a poner primero una losa y después otra más pequeña y después vamos a ir subiendo para construir nuestro edificio. Y para eso necesitamos hablar del carácter del cristiano, porque nadie es misionero si primero no es un discípulo de Cristo. Hablando de misioneros cristianos, por supuesto. Entonces, hagamos un repaso porque yo sé que todos lo sabemos, yo sé con quiénes estoy hablando aquí en este grupo, todos lo sabemos. ¿Cuál es el carácter del cristiano, el discípulo de Jesucristo? ¿Qué define ese carácter? Y sabemos que podemos tomar una cantidad de elementos, los 10 mandamientos, los preceptos levíticos, las diferentes ordenanzas que están regadas por todo el Antiguo Testamento, o qué de las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas apostólicas, eh, las admoniciones paulinas, a qué le apuntamos nosotros para definir, para presentar una fotografía de cómo es el carácter del discípulo de Cristo. Y la pregunta es difícil porque nosotros podemos tomar todo aquello que hemos mencionado si lo hacemos correctamente. Lo que no podemos es no hacer nada y dejarlo todo en el aire. Pero tampoco podemos irnos a los extremos porque nos llevaría o al legalismo o al libertinaje. Y ninguno de esos dos elementos define el carácter del discípulo de Cristo. Como tenemos un tiempo muy restringido, vamos a adoptar el marco de referencia aparentemente simple que nos dejó nuestro mismo Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. Entonces uno dice, bueno, si me van a resumir así cientos de páginas del Antiguo Testamento en una sola frase, me interesa. Pero en realidad es así de fácil. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y qué implica eso de amar al prójimo como a uno mismo? Entonces voy a tratar de resumir un curso de ética en unos minutos, pero para eso tratemos de imaginarnos en la cabeza un diagrama, un mapa, que nos muestra que Jesús tenía razón cuando no. Cuando dijo que eso resume, esa frase, ese mandamiento, resume la ley y los profetas. Si ustedes recuerdan, los mandamientos 1, 2 y 3 nos hablan de amar a Dios. Y si alguien está pensando, este Manuel está en la olla porque está mezclando el amor y los mandamientos, y son dos cosas diferentes, pues
Para Jesús no era diferente, porque él mismo nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es así de sencillo. Amar a Dios significa obedecerle. Obedecerle por amor, por gratitud, porque es natural, no por miedo al castigo, porque Jesús ya pagó por nuestro castigo. Y amar al prójimo significa tratarlo como Dios nos manda que lo tratemos. Entonces, mire, mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento 2, no te harás imagen de nada, de manera que no termines honrando o adorando la creación en vez del Creador. Mandamiento 3, no tomarás el nombre del Señor en vano. Es decir, si vamos a amar a Dios, será teniéndolo como único Dios, rechazando los ídolos físicos, mentales, emocionales, relacionales, y honrando su ser, su esencia, que es lo que en últimas representa su nombre. Y en el caso del prójimo, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no faltarás a la verdad, no codiciarás lo que no te pertenece. Entonces, como es obvio, esta segunda parte del código nos enseña cómo debemos comportarnos hacia los demás. Ya nos dijo cómo debemos amar a Dios y esto nos está mostrando cómo amar a nuestro prójimo. Y si alguno de ustedes está más o menos despierto, se habrá dado cuenta que no he mencionado el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento pertenece a ambas listas. Eso de guardar el día de reposo en parte refleja cómo debemos amar a Dios, separando un día de la semana para honrarlo y para adorarlo, pero también refleja cómo debemos amar al prójimo, asegurándonos de que todos los que trabajan para nosotros y aún nosotros mismos podemos descansar un día de cada semana. Y esas son indicaciones del fabricante. Entonces hemos hablado así a grandes rasgos de cuáles son los elementos que deberían constituir el carácter del discípulo de Cristo. Pero el misionero, además de ser discípulo, es un ministro. Además de ser un discípulo de Cristo, como todos los demás, es alguien que está asumiendo en la mayor parte de veces de una manera pública una responsabilidad extra. Y entonces subamos un peldaño más en nuestra pirámide, porque así como todo misionero debe asegurarse de tener un carácter cristiano, todo misionero debe tener o desarrollar el carácter de un ministro cristiano. Y déjenme recordarles que ministro significa el que ministra, o sea, el que sirve. Hoy por hoy, el uso secular y por el afán y la majadería de algunos líderes de la iglesia, palabras como ministro, entre comillas, apóstol y hasta el humilde título de pastor se usan para atraer sobre sí mismos admiración, halagos, concentrar poder, concentrar renombre. Pero eso es porque no tienen ni la más remota idea de qué significa el poder, la autoridad y la responsabilidad en el reino de Dios. Si de verdad el ministro entendiera eso de que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido, y si de verdad esos pavos reales alguna vez hubieran leído Filipenses 2 y entendieran que ni siquiera Cristo tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Otro sería el cantar, pero dejemos ahí porque nuestro tema es otro y mejor no amargarse la vida tan temprano. Pero de todas maneras, el asunto nos sirve para arrancar. El ministro cristiano en el fondo y en la superficie es un siervo, un sirviente. Su naturaleza, la naturaleza de ser del ministro cristiano es la de servir. Servir a Dios y servir a otros en el nombre de Dios. Pero para los que están pretendiendo ser misioneros, si no quieren servir, si no pueden servir, si lo que quieren es brillar, oír aplausos o hacer turismo misionero, mejor dedíquense a otra cosa, porque eso no es la misión cristiana. Bueno, la lista de características que debe tener un ministro cristiano están debidamente presentadas
en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Ustedes se acuerdan, ¿no? El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, no un neófito, tiene que ser alguien que tenga conocimientos, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente dentro de la iglesia. Y en Tito le dice otra vez, irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, otra vez. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, tal como ha venido a nosotros por estos 2000 años, sin ponerse a inventar cosas nuevas, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, los requisitos para el obispo, el anciano, el pastor, el diácono, el misionero, son una combinación de testimonio personal irreprensible, carácter y gobierno familiar, liderazgo y dirección en la iglesia, conocimiento y manejo de la Biblia y de la doctrina suficiente como para defenderla y propagarla. Nada más, solamente eso. Entonces nos toca poner ahora el tercer bloque. Tenemos el primer bloque del carácter del discípulo cristiano. El segundo bloque que va encima de ese, del ministro cristiano. Y ahora llegamos ya a lo que es el tema de hoy, que es el carácter del misionero, el último peldaño de nuestra pirámide. Ya tienes el carácter del cristiano, has desarrollado el carácter del ministro cristiano, y ahora veamos qué es eso que el misionero necesita. Necesita un poco más, necesita ir un poquito más allá. Y para eso necesitamos entender eso tan misterioso, tan complicado como lo es el llamado. Otra vez, en un nivel, todos los creyentes somos misioneros, todos somos embajadores de Cristo y debemos actuar como tales. Pero también es cierto que no todo el mundo está llamado a dejar su trabajo, su familia, su cultura, su país, para vivir entre otros y llevarles el mensaje del Evangelio y el amor de Dios. Ese llamado debe estar reflejado en tres dimensiones. La primera dimensión es lo subjetivo. En el corazón de la persona debe estar el deseo, la necesidad, la convicción de que Dios me ha llamado a salir como misionero. Puede que no esté muy contento con eso, puede que no quiera, pero estoy convencido de que Dios me está llamando. A eso se refiere el elemento subjetivo, no necesariamente que esté feliz con ese llamado. En segundo lugar, de una manera intuitiva, la comunidad debe reconocer que la persona tiene un llamado que es acorde para esa persona, para el carácter que ha mostrado durante el tiempo de su convivencia con la comunidad. Por ejemplo, es posible que por allí salga alguien que dice que quiere irse de misionero a España, pero nunca ha ido, en términos de trabajo, de ministerio, nunca ha ido más allá de 10 cuadras. Y no porque no haya podido, sino porque no ha querido, ni se le ocurre. Nunca ha mostrado ningún interés por servirle a nadie. Es alguien que no come sino frijoles con chicharrón, porque cualquier otra cosa le cae mal. Es alguien que de la Biblia solo sabe que es un libro muy pesado, del que el pastor habla cada semana. Entonces, si le preguntan a la comunidad, ¿usted cree que este muchacho debe ser misionero? Exacto. La respuesta es, no, no moleste. Déjenlo que lo piense y lo llamamos en 2 o 3 siglos. Esa persona no ha desarrollado un carácter que nos haga pensar, este man está llamado
para salir en las misiones. Y en tercer lugar está el filtro de autoridad en la iglesia. Una persona cualquiera, para este y cualquier otro ministerio, puede decir, yo quiero. La comunidad lo mira y dice, sí, tiene las condiciones, tiene las cualidades, pero el pastor, el equipo de gobierno de la iglesia, el equipo pastoral, no sé, pueden decir, nosotros no le vemos los dones, o le puede decir, no le vemos las ganas, o puede decir, sí, tiene los dones, tiene las ganas, pero no quiere prepararse, le hemos dicho que estudie y no lo hace. O le puede decir, todavía no, solamente tienes 10 años, espérate 8 por lo menos antes de salir de misionero. O como le ocurrió a un amigo mío que llegó al campo misionero en la iglesia local, le dijo, hermano, usted es muy lindo, muy bello, pero es soltero. Devuélvase a su país y cuando se case volvemos a hablar. Y efectivamente, unos años después, ya casado, volvió a escribirles y les dijo, ya estoy casado, ¿puedo ir de misionero? Y le dijeron, sí, bienvenidos tú y tu esposa. Entonces, fíjense, cualquier cosa que aquellos que están en autoridad en la iglesia pueden decir, sí, no, todavía no, o falta esto y estas condiciones. En fin, eso es el tema del llamado, que es, digamos, lo más difícil de dilucidar en cuanto a si existe o no existe, es oportuno o no es oportuno. ¿Qué más necesita un misionero? Hay una lista de cosas que son realmente muy prácticas. Necesita facilidad y si no facilidad, por lo menos disposición. Debe estar listo para aprender otros idiomas. Y aún el español no es tan estándar como nosotros quisiéramos que fuera. Vamos a ir a otro país de habla hispana, pero tenemos que aprender a hablar como se habla allá. Porque hay palabras que son aquí muy normales, muy naturales, muy decentes, y que en ese otro país son terribles, o al revés. En segundo lugar, necesita interculturalidad, es decir, la capacidad de acomodarse a personas que tienen otra manera de pensar, otra manera de actuar, conductas distintas y que no significan lo mismo que para nosotros. Una vez conocí un pastor que regresó absolutamente horrorizado después de una visita que hizo a un país europeo en la que en las iglesias vio que tenían salas de fumadores. Obvio, el hombre estaba completamente espantado, pero en esa cultura ya los hermanos les decían, bueno, tiene todavía un cigarro por una pipa en la mano, entre ahí, termina de fumar antes de entrar a la iglesia. Y cuando hablamos de misiones, no es solamente la cultura de la que sales y la cultura de la que llegas. A la que llegan, normalmente terminamos siendo miembros de un equipo donde hay misioneros de diferentes países de América Latina, de Estados Unidos, de Canadá, de diferentes países europeos, y cada uno de ellos tiene su propia cultura. Está la cultura organizacional de la misión con la que salimos. Entonces, necesitamos tener la capacidad o adquirir la capacidad, aprender a lidiar con hermanos en Cristo de diferentes culturas y con personas que no son nuestros hermanos, también de diferentes culturas. Tercero, neutralidad. Aprender a ser neutral entre grupos en conflicto. Muchas veces en las misiones, precisamente por esa interculturalidad, esa multiplicidad de culturas y nacionalidades e idiomas, se producen malos entendidos, se producen dificultades, se arman grupos que pueden ser muy conflictivos. Entonces, como misioneros necesitamos aprender a ser agentes de paz, pero agentes de paz de verdad, no agentes de paz como los que hay en nuestra sociedad. Entonces, saber cuándo trabajar de esa manera, tratando de limar las asperezas y mantener una neutralidad, pero sabiendo también cuándo debemos comprometernos. Si uno de esos grupos está
atentando contra la doctrina o está haciendo daño a, a las personas a las que estamos sirviendo, etcétera. Hay momentos en que ya no se puede ser neutral. En cuarto lugar, adaptabilidad. Los ritmos de vida son diferentes e incluso dentro del país. Uno está en un lugar como Medellín y lidiar con la burocracia o pedir que alguien venga a hacer una reparación a la casa, eso tiene un ritmo, tiene unos días, uno sabe que si le dicen mañana puede ser dentro de 3 días, pero en otras partes del país mañana puede significar dentro de 15 días o mañana puede significar nunca. Siga pidiendo, a ver si en algún momento yo le respondo. Entonces tenemos ritmos diferentes, en cada cultura hay un ritmo distinto para hacer las cosas. Los espacios físicos son diferentes. No es lo mismo hacer una fila en Colombia que hacer una fila en Inglaterra. En Colombia estamos casi encima los unos de los otros para hacer una fila. En un lugar como Inglaterra, el Reino Unido, tiene que haber por lo menos medio metro entre una persona y otra en una fila, y si es en Japón más todavía, y así sucesivamente. Cada cultura va a tener su espacio físico. Aquí puede que nosotros nos saludemos de abrazo, de pico en la mejilla, lo que fuera. Hay otras culturas en las que eso sería completamente inaceptable. El concepto de privacidad, la valoración de la privacidad, el manejo del tiempo, qué cosa es aceptable y qué cosa no es aceptable entre cristianos, qué cosa es aceptable y no aceptable en la sociedad. El misionero necesita ser muy adaptable. En quinto lugar, desapego. Desapego nacional, desapego regional y desapego familiar. Si tú no crees que puedes vivir alejado de tu tierrita, eh, si es imposible pensar en que de los 15 hermanos que son ustedes, tú eres el único que se va a ir a vivir a más de 3 cuadras de la mamá, que no te cabe en la cabeza que el domingo no vas a ir a comer frijoles con chicharrón con la mamá, no estás llamado a la vida misionera. Necesitas tener esa disposición a renunciar y saber que el Señor nos dice que perderemos padre, madre, hermanos, hermanas, por causa del Evangelio, y necesitamos estar dispuestos a eso. Además, hay otra disposición, y es la disposición al sacrificio. No salimos buscando sufrir, pero a veces es imposible evitar el sufrimiento. Y podemos estar hablando de cosas muy pequeñas. Tener que ir a trabajar en un lugar donde no hay agua corriente, donde no hay electricidad, donde hay que caminar mucho para conseguir el agua, donde hay muchas alimañas, desde zancudos hasta culebras o lo que fuera. Pero también podemos estar hablando de sufrimientos muy grandes. Todavía hay países en los que hay una hostilidad muy grande al cristianismo, donde una familia misionera puede estar expuesta a maltrato, puede estar expuesta por el Estado mismo de ese país a persecución, a expulsión, y todavía hoy en día hay hermanos nuestros que encuentran la muerte en el cumplimiento de su labor misionera. El misionero debe ser una persona disciplinada, no rígida, porque su disciplina personal en algún momento tiene que adaptarse, por lo menos parcialmente, a los ritmos de la cultura y saber en qué casos mi disciplina la voy a mantener de todas maneras y en qué casos no. Por ejemplo, mi disciplina de buscar al Señor y de oración no la voy a cambiar en ninguna cultura. Pero yo, por lo menos yo personalmente, soy muy afiebrado con este tema de la puntualidad. Pero la cultura que me rodea no me permite ser rígido con ese tema de la puntualidad, por lo menos hasta un cierto punto. El misionero debe ser una persona autocontenida, ya sea como individuo o como familia. Si eres una persona que necesita que los demás te ayuden a existir, probablemente la misión intercultural, la misión
no sea tu llamado. El misionero muchas veces estará solo, no tendrá un equipo, no tendrá una iglesia a su alrededor. Hay quienes viajan como individuos solteros, no tienen una familia. Y si es una familia, también debe ser una familia autosostenida en la que el hombre, su esposa y sus hijos pueden funcionar entre ellos sin que haya otros a su alrededor que piensen como ellos, que hagan las cosas como ellos, que se les parezcan por lo menos. El misionero debe tener una combinación extraña de autonomía y sujeción. Muchas veces estará solo, tendrá que tomar sus decisiones solo, en el camino, sobre la marcha, debe ser autónomo, debe ser alguien que sabe dónde están sus límites, que no necesita que alguien le esté mirando para cumplir normas, límites, reglas, tiempos, pero también debe ser alguien que recibe la autoridad, tiene jefes, tiene una junta, tiene alguien que lo va a supervisar, que lo va a venir a visitar, que le va a pedir resultados. Entonces debe tener esa combinación de autonomía y sujeción. Y por último, si este misionero es soltero o es soltera, no olvidemos que debe tener el don de continencia. No hay de otra, es parte de nuestro testimonio. Vivimos en un mundo increíblemente sexualizado, donde hay una tremenda contradicción, porque se supone que es algo completamente abierto y libre para todo el mundo, pero todavía es fuente de inmensos escándalos y sobre todo tratándose de un ministro, de un misionero cristiano, y con razón, debe ser un escándalo, porque el Señor nos llama a límites muy estrictos. Entonces, mis hermanos, así, abuelo de pájaro, un brochazo, necesitamos entender cómo es el carácter del discípulo, cómo es el carácter del ministro y qué es lo que además necesita el misionero, tanto para responder a nuestros propios llamados misioneros como para capacitar, entrenar a aquellos a quienes les estemos avalando en ese llamado que Dios les ha hecho. Espero que sea de alguna utilidad, espero que sea algo en lo que con lo que el Señor también nos traiga la capacidad de ser bendecidos y de llevar bendición a otros. Gracias.